visto miles de aves en tu vida. En tu jardín, en el parque, en la acera, en los árboles, y sin embargo probablemente nunca hayas visto un ave muerta, ni en el césped, ni en una rama, ni en ningún lugar. ¿Dónde están? Las aves mueren todos los días. Millones de ellas. Enfermedades, depredación, vejez, inanición, accidentes. La tasa de mortalidad de las aves silvestres es extraordinariamente alta. Los estudios estiman que aproximadamente el 50% de los pájaros cantores muere en su primer año de vida. Por cada cardenal en tu comedero esta mañana, estadísticamente la mitad de sus hermanos de la cría del año pasado ya están muertos. Entonces, ¿dónde están los cuerpos? Esta no es una pregunta menor, es una de las preguntas más frecuentes en ornitología, y la respuesta es mucho más específica y mucho más extraña de lo que la mayoría de la gente imagina. Bienvenido a Bird Backyard. Suscríbete antes de irte porque lo que estás a punto de aprender cambiará la forma en que piensas sobre la ausencia de algo que has estado notando toda tu vida sin saber que lo notabas. Hoy vamos a explorar por qué casi nunca ves aves muertas, qué ocurre realmente en las últimas horas y minutos de la vida de un ave y a dónde van los cuerpos. Quédate hasta el final porque lo último que tratamos involucra un comportamiento que los investigadores han documentado recientemente y sugiere que algunas especies de aves pueden tener algo que se parece notablemente a lo que llamaríamos conciencia de la muerte. Comencemos con los números, porque la escala de este misterio es mayor de lo que la mayoría de la gente comprende. América del Norte alberga aproximadamente 7,5 mil millones de aves terrestres en cualquier momento dado. Según un estudio de 2019 publicado en la revista Science, la tasa de mortalidad anual de los pájaros cantores adultos oscila entre el 40 y el 60% según la especie. Eso significa que en cualquier año dado, entre 3.000 y 4.500 millones de aves mueren solo en América del Norte. 3.000 a 4.500 millones. Si incluso una fracción de esos cuerpos permaneciera visible durante más de unas pocas horas, verías aves muertas constantemente. Las verías en tu jardín, en tu calle, en cada parque, en cada sendero, y sin embargo, no las ves. La probabilidad estadística de que deberías haber encontrado muchas más aves muertas de las que realmente has visto es abrumadora. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Ando? La respuesta tiene varias partes, y la primera es la más sencilla. Las aves no mueren donde tú estás mirando. Cuando una ave está enferma, herida, o en las etapas finales de su vida, debido a la edad o una enfermedad, su comportamiento cambia de maneras muy específicas. Las investigaciones sobre el comportamiento de las aves durante una enfermedad terminal, estudios sobre el virus del Nilo Occidental y la influenza aviar, muestran que las aves enfermas se vuelven letárgicas, desorientadas, y lo más importante, buscan refugio. Ave sana opera en espacios abiertos o semiabiertos donde puede detectar depredadores y escapar rápidamente. Un ave que sabe, de la manera en que las aves saben las cosas, y que está en desventaja, que no puede volar bien ni reaccionar con rapidez, se retira hacia la cobertura más densa que puede encontrar. Matorrales espesos, el interior de un arbusto, vegetación densa del suelo, hierba alta, la base de un seto. Lugares donde es menos probable que un depredador la detecte, y donde, si muere, el cuerpo quedará oculto a la vista. Este comportamiento no es una estrategia consciente como la planificación humana. Es una respuesta instintiva ante una amenaza. Un ave que no puede escapar eficazmente de un depredador, se esconde. Y el lugar donde se esconde para evitar depredadores en sus últimas horas es el mismo lugar que oculta su cuerpo después de la muerte. Por eso raramente ves aves muertas al aire libre. No están muriendo al aire libre. Están muriendo en los lugares donde tú no miras, en los lugares donde no puedes ver. La maleza y la vegetación densa que pisas todos los días sin prestarles atención. Si apartaras las ramas en la base de cada arbusto crecido en tu vecindario, encontrarías más aves muertas, pero no lo haces. Nadie lo hace. Y así los cuerpos permanecen ocultos, no porque hayan sido retirados, sino porque nunca fueron visibles desde el principio. Pero el ocultamiento por sí solo no explica la ausencia total. Porque incluso en lugares donde las aves mueren al aire libre, en céspedes, entradas de garajes o aceras, los cuerpos desaparecen rápidamente. Las investigaciones sobre la eficiencia de los carroñeros, particularmente los estudios sobre la mortalidad de aves en zonas urbanas y suburbanas, muestran que el tiempo promedio que un cadáver de un ave pequeña permanece visible en un área con poblaciones actuales. Base de carroñeros es de entre 30 minutos y 4 horas. Si el ave muere durante la noche,
lo cual ocurre con frecuencia porque es cuando el metabolismo comprometido de un ave enferma ya no puede mantener la temperatura corporal, reparado. El cuerpo a menudo ya no está cuando te despiertas. Los carroñeros que eliminan los cadáveres de aves no son los que la mayoría de la gente imagina. No estás buscando buitres dando círculos ni coyotes arrastrando un cardenal. Estás hablando de carroñeros mucho más pequeños y mucho más comunes. Las hormigas, los escarabajos, las moscas y otros insectos comienzan a trabajar en un cadáver de ave a los pocos minutos de la muerte en clima cálido. Un solo cadáver puede ser despojado de tejido blando por la actividad de insectos en cuestión de horas en las condiciones adecuadas. Pero la eliminación más rápida y completa se produce gracias a carroñeros vertebrados que la mayoría de la gente no considera carroñeros en absoluto. Los gatos domésticos son uno de los eliminadores más eficientes de cadáveres de aves en zonas suburbanas y urbanas. Un estudio publicado en la revista Nature Communications estimó que los gatos domésticos que deambulan libremente en los Estados Unidos matan entre 1.300 y 4.000 millones de aves anualmente. Pero los gatos no solo matan aves vivas, también carroñean. Un ave muerta o moribunda en el suelo es una presa fácil. Los gatos patrullan sus territorios regularmente, a menudo de noche cuando no estás mirando. Un gato que encuentra un ave muerta en un jardín a las 3 a.m. se la llevará. Te despiertas y el ave ya no está. Nunca supiste que estaba allí. Los mapaches, zarigüeyas, zorrillos y zorros, todos comunes en zonas suburbanas, y cada vez más en zonas urbanas, son carroñeros oportunistas. No necesitan que el ave esté fresca. Tomarán un cadáver en cualquier etapa de descomposición. Los cuervos y grajos, que son muy inteligentes y constantemente escanean sus territorios en busca de alimento, tomarán aves muertas. Los arrendajos azules, que son omnívoros y oportunistas, también carroñean. Incluso las ardillas, que la mayoría de la gente considera comedoras de nueces, carroñarán cadáveres de aves para obtener proteínas, especialmente en invierno cuando otros alimentos escasean. La eficiencia de las redes de carroñeros para eliminar cadáveres pequeños es tan alta que los investigadores que estudian la mortalidad de las aves a menudo tienen que revisar los lugares varias veces al día para documentar las muertes antes de que se elimine la evidencia. Pero hay una tercera parte de esto que es menos intuitiva y más inquietante. Algunas aves no dejan cuerpos porque son consumidas antes de morir. La depredación es una de las principales causas de muerte en las aves silvestres, y la depredación, por definición, no deja un cadáver visible en el lugar donde lo verías. Un gavilán pechirrufo atrapa a un carbonero en pleno vuelo. No hay cuerpo en el suelo. A una percha lo consume y deja caer las partes indigeribles, huesos y plumas, en un lugar lejos de donde caminas. Un gavilán de Cooper se lleva una paloma de luto en tu comedero. Es una explosión de plumas. Para cuando sales a mirar, el gavilán ya se fue, y con él la paloma. Lo que queda son unas pocas plumas esparcidas en el jardín, y en una hora, esas plumas se las lleva el viento o las recogen otras aves para material de anidación. La evidencia de la muerte desaparece casi tan rápido como ocurrió la muerte misma. Los búhos son aún más eficientes. Un búho real, o un autillo común que caza de noche, toma un ave dormida de su lugar de descanso. La matanza ocurre en la oscuridad. El búho consume el ave entera o en grandes piezas, y regurgita una egagrópila que contiene las partes indigeribles horas después. A menudo a kilómetros del lugar de la cacería. Nunca ves el ave. Nunca ves el evento de depredación. La única evidencia de que ocurrió es una egagrópila en el suelo, bajo un árbol lejano. Y a menos que sepas lo que estás mirando, pasas por ella sin notarla. Los depredadores mamíferos, gatos, zorros y comadrejas, hacen lo mismo. Se llevan el ave y la consumen en otro lugar. La escena de la muerte es limpiada por el comportamiento del depredador. No queda ningún cuerpo. Entonces, cuando combinas estos factores, el ocultamiento por parte del ave moribunda, la rápida eliminación de cualquier cadáver expuesto y el consumo mediante depredación que no deja restos en lugares visibles, la probabilidad estadística de que encuentres un ave muerta cae drásticamente. Necesitarías estar en el lugar correcto, un lugar donde un ave murió al aire libre, en el momento correcto, la estrecha ventana entre la muerte y la eliminación por parte de los carroñeros, y en una ubicación que realmente observes de cerca, no bajo arbustos o covert densa, para ver un ave muerta. Esa combinación de factores es rara, razón por la cual tu percepción de que nunca ves aves muertas es precisa. No las ves. No porque no estén muriendo, sino porque cada proceso ecológico que sigue a la muerte está optimizado para eliminar la evidencia rápidamente.
Ahora hablemos de la parte de esta pregunta que se vuelve incómoda. La parte sobre si las aves tienen conciencia de su propia muerte o de la muerte de otras aves. Durante mucho tiempo, la suposición en ornitología era que las aves no tienen concepto de la muerte, sanas, que carecen de la arquitectura cognitiva necesaria para comprender la mortalidad como concepto abstracto. Pero la investigación de los últimos 15 años ha comenzado a complicar esa suposición, particularmente en lo que respecta a los córvidos, cuervos, grajos, arrendajos y urracas. En 2015, investigadores de la Universidad de Washington publicaron un estudio que documentó algo inesperado. Cuando los cuervos encontraban un cuervo muerto, no lo ignoraban. Se reunían. Múltiples cuervos llegaban al lugar de un cuervo muerto, a veces docenas de ellos, y participaban en lo que los investigadores llamaron comportamiento de acoso. Llama. Van en voz alta, circulaban alrededor del cuerpo, aterrizaban cerca de él y permanecían en el área durante periodos prolongados, a veces 15 a 20 minutos o más. El comportamiento era consistente. Ocurría en diferentes poblaciones de cuervos y no estaba dirigido hacia un depredador. Los cuervos no estaban acosando a una amenaza, estaban respondiendo al cuervo muerto en sí. Lo que hizo esto aún más llamativo fue lo que ocurrió después. Los investigadores probaron si los cuervos regresarían a los lugares donde habían encontrado cuervos muertos. No lo hicieron. Los cuervos que habían participado en un evento de acoso alrededor de un cuervo muerto evitaron ese lugar durante semanas después. Aunque estaba en su territorio y aunque había comida disponible allí, la presencia de un cuervo muerto había marcado ese lugar como peligroso en la mente de los cuervos vivos. Habían aprendido algo de la muerte, habían actualizado su evaluación de amenazas de ese espacio. Esto no es prueba de que los cuervos entiendan la muerte en el sentido filosófico en que lo hacen los humanos, pero es evidencia de que los cuervos reconocen a los cuervos muertos como algo significativo, que responden a la muerte con comportamientos específicos y repetidos, y que la experiencia de encontrar a un individuo muerto cambia su comportamiento futuro. Eso no es poca cosa. Otras especies de córvidos muestran comportamientos similares. Se ha observado que las urracas traen hierba y cubren los cuerpos de urracas muertas. Un comportamiento que no tiene una función de supervivencia obvia y que a los observadores humanos les parece algo más cercano al duelo o al entierro. Los arrendajos de matorral del oeste, según investigaciones de la Universidad de California en Davis, dejarán de almacenar comida y aumentarán sus llamadas de alarma cuando haya un arrendajo muerto cerca. Comportamientos que sugieren mayor vigilancia y comunicación social sobre la muerte, ante la que los investigadores son cautelosos. Si estos comportamientos deberían llamarse funerales, duelo o rituales, es una pregunta ante la que los investigadores son cautelosos. Los términos conllevan un peso emocional y cultural humano que puede no aplicarse. Pero lo que no está en duda es que estas aves están haciendo algo. No están ignorando la muerte. Están respondiendo a ella de maneras que son consistentes, socialmente coordinadas y conductualmente complejas. Para la mayoría de los pájaros Antaures, la evidencia de conciencia de la muerte es más escasa. Existen informes anecdóticos de cardenales o petirrojos que permanecen cerca de una pareja muerta durante horas, llamando, regresando repetidamente, comportándose de maneras que sugieren angustia. Pero los informes anecdóticos no son evidencia científica, y los comportamientos podrían explicarse por otros factores. Defensa territorial, confusión o comportamiento de vinculación de pareja continuo, que aún no se ha actualizado para reflejar la ausencia de la pareja. Lo que está claro es que la mayoría de los pájaros cantores pequeños no participan en respuestas grupales ante individuos muertos de la manera en que lo hacen los córvidos. Si eso refleja una diferencia cognitiva, a una diferencia en la estructura social, o simplemente una diferencia en cuánta energía un pájaro pequeño puede permitirse gastar en comportamientos no relacionados con la supervivencia, sigue siendo una pregunta abierta. Esto es lo que deberías llevarte de todo esto. Ausencia de aves muertas en tu experiencia diaria no es un accidente. Es el resultado de estrategias evolutivas superpuestas. La evitación de depredadores que impulsa a las aves moribundas a ocultarse, la eficiencia de los carroñeros que eliminan los cadáveres expuestos en cuestión de horas, y la depredación en sí misma que consume a las aves antes de que puedan aparecer los cuerpos. La pregunta de a dónde van las aves muertas tiene una respuesta específica y observable. Van a la cobertura densa, van a los estómagos de los carroñeros, van a las garras y picos de los depredadores. Son procesadas por insectos, por bacterias, por los mismos sistemas de descomposición que manejan a todo organismo muerto. Desaparecen no por misterio,
sino por ecología. Y sin embargo, para algunas especies, puede estar ocurriendo algo más. Un reconocimiento, una respuesta, un comportamiento que sugiere que la muerte no es simplemente procesada como ausencia, sino como presencia. La presencia de algo que otras aves notan, alrededor del cual se reúnen, y que recuerdan. La próxima vez que camines por tu jardín y pienses en lo extraño que es que nunca veas aves muertas, sabrás por qué. Están ahí. Siempre han estado ahí. Solo que no estás mirando en los lugares correctos en los momentos correctos. Y los sistemas que las eliminan son más rápidos y más eficientes que tu capacidad de notarlo. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has encontrado un ave muerta? ¿Dónde estaba? ¿Qué especie era? ¿Cuánto tiempo crees que llevaba allí? Quiero saberlo. Leo todos los comentarios. Nos vemos en el próximo.